Bienvenidos amigos a este nuevo video que hemos denominado 15 razones para capacitarse en inversión en infancia. Este video busca que reflexionen, que piensen sobre la necesidad urgente, sobre la importancia de trabajar el tema de inversión en infancia. Todo lo que tiene que ver con recursos es un tema fundamental. Hemos desarrollado un paquete de razones que esperamos les sea útiles para tomar una decisión. Este video está dirigido a todas las organizaciones vinculadas al trabajo de la defensa de los derechos de los niños, a los organismos del Estado, porque también los organismos del Estado tienen altos niveles de aislamiento, de insuficiencia de recursos y no prioridad. A las ONGs, a los organismos de cooperación internacional, como Save the Children, Visión Mundial, Plan Internacional, organismos que trabajan en el tema de infancia como CEPAL, como UNICEF, a consultores independientes de universidades, de centros de estudios, a la academia. Hay universidades que tienen un excelente trabajo en el tema, por ejemplo la Universidad del Externado y la Javeriana en Colombia, o en Buenos Aires, en Argentina, en Centroamérica, en Perú, y a las organizaciones de niños, niñas y adolescentes. A todos ellos va dirigido este video. Tenemos 4 preguntas para empezar a reflexionar sobre el tema. ¿Por qué y para qué capacitarse? ¿Qué efecto tiene no asumir u obviar el tema? Es decir, no tenerlo en cuenta simplemente y seguir con su trabajo. Puede ser en la defensa de los derechos de los niños, contra el castigo físico, contra el trabajo de los niños, a favor de niñas indígenas, contra la desnutrición crónica, pero no específicamente el tema de recursos, de presupuestos públicos, o como nosotros llamamos, de inversión en infancia. Otra pregunta que tenemos: ¿se requieren recursos o proyectos especiales para asumir el tema? Es decir, algunas instituciones pueden decir: no tengo proyectos, no tengo financiamiento, no me capacito. Queremos que con estas 15 razones que les vamos a presentar se responda a esta pregunta. Nosotros pensamos que no. Cuarta pregunta: si estoy convencido, si decido, sí, es un tema importante, es un tema clave, ¿qué debemos asumir o qué hacer en el tema? Pasemos a tratarlo. Queremos partir de una pequeña historia que se desarrolló en un taller sobre inversión en infancia en Panamá hace algunos años. ¿Qué sucedió? El director de una institución que tenía un importantísimo trabajo con los niños, las niñas y los adolescentes, pidió la palabra en el taller. Habrían unas 40 personas en Panamá. Y nos decía: yo siempre he estado muy orgulloso de mi institución. Nosotros tenemos una gran cobertura de trabajo y llegamos casi al 5% de los niños en nuestro país. Tenían personal de primera, tenían promotores con experiencia, sistematizaban su trabajo, lo evaluaban, altos niveles de eficacia, etcétera, etcétera.
Pero este amigo decía, ¿y qué pasa con el 95% restante de los niños que no tienen estos servicios, estos bienes que nosotros proporcionamos y que tienen impactos positivos? Lo que este taller de inversión e infancia me ha ayudado es a definir que nosotros debemos incluir dentro de nuestro trabajo el tema de inversión en infancia. Tenemos que desarrollar propuestas políticas y tener personal que trabaje el tema y que incida sobre los estados, sobre las empresas, sobre las personas, para que haya más y mejores recursos para la infancia. Y también evitar que haya políticas públicas que afecten a los niños. Esta persona, de la cual tenemos un excelente recuerdo, efectivamente nos invitó después a Bolivia a tener un taller especializado con ellos, con la participación de niños, niñas y adolescentes, y ahí logramos validar la metodología BBIP, que pueden verla ustedes en la bibliografía. Queremos partir de dos pequeñas láminas. Una lámina de Emily Vargas del CINDE, en el trabajo que hacen en Colombia, que muestra una cosa muy sencilla. El gasto público tiene esta evolución. Mientras más pequeños los niños es menor, y a partir de los 5 o 6 años empieza a crecer hasta los 18. ¿Eso qué significa? Que la prioridad del gasto público empieza a tener cierta importancia a partir de la primaria o de servicios a niños que ya están en el colegio. Y por otro lado compara qué desarrollo tiene el cerebro a partir de la edad. Mientras más pequeños sean los niños, mayor es el grado de desarrollo del cerebro. Es decir, debería ser al contrario. Mientras más rápido se desarrolla el cerebro, que es un aspecto fundamental, mayores recursos. Esta curva debería ser cambiada. Y eso se explica con la excelente presentación que nos hace Heckman, que señala que mientras más pequeños sean los niños, las tasas de retorno beneficio-costo son mucho más altas, llegando a ser del orden de 800.000%. Por eso los programas que tienen que ver con niños más pequeños tienen muchos más altos impactos si utilizamos como criterio el criterio de beneficio-costo. Incluye estos programas inclusive a los niños antes de nacer, como de DOVA plantea en su propuesta de 20 intervenciones rentables a favor de los niños. Ya una madre embarazada, ya una adolescente debe tener servicios y bienes porque preparan las condiciones para que los niños se desarrollen. Por consiguiente, una de las lecciones es que hay que invertir en infancia, especialmente empezando con los niños más pequeños. Entremos en materia para ver nuestras 10 razones. La primera razón es que se puede ampliar la escala de oferta de bienes y servicios a los niños, más allá de los proyectos o programas específicos que desarrollan las instituciones. Es decir, programas muy grandes, muy importantes que desarrollan ONGs, programas de responsabilidad social empresarial e inclusive
programas de atención directa que desarrollan los organismos que establecen las políticas públicas a favor de los niños, no se comparan con la gran importancia que tienen las políticas públicas en educación, en salud, en vivienda, en proporcionar agua, contra la desnutrición crónica, contra la anemia. Es decir, la escala de servicios, de oferta, de defensa de los derechos de los niños supone necesariamente la intervención del Estado. O que el Estado deje de hacer una serie de cosas, o que reoriente los programas sociales. Esa es la primera razón. Siguiente razón, la ampliación de los bienes y servicios a los niños debe hacerse por parte del Estado. Es una palanca que se puede utilizar como esta gráfica lo demuestra. Hay algunos estudios que comparan cuánto gasta la sociedad civil y cuánto gasta el Estado en los niños. Y estamos hablando de proporciones de 1 a 20, mientras el Estado gasta 20. Los mayores programas que desarrolla la sociedad civil y las empresas son equivalentes a 1. Es decir, el Estado es clave. Y eso supone trabajar el tema de inversión en infancia. Tercera razón, seguimos. Los estados en sí mismos tienen una capacidad operativa no menor a 1/3 de la actividad económica. Veamos un poco de detalle esto. Si en un país hay una presión tributaria del 16% y se gasta 17% porque siempre hay un déficit fiscal, del conjunto de la actividad económica el Estado moviliza 33%, 1/3. Es decir, el Estado tiene un efecto, un impacto sumamente importante sobre el funcionamiento de la economía. Si la presión tributaria, como en el caso de Chile, es de 25% en la recaudación y gasta otros 25%, la mitad del funcionamiento económico tiene que ver con el Estado y es afectado por el Estado. Por eso lo que haga el Estado es esencial para los niños. Avancemos a la cuarta razón. Las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños sí pueden influir y tener impacto sobre las políticas públicas, especialmente sobre las políticas públicas económicas y sobre los presupuestos. Hay una amplia experiencia en el tema. Lo que se ha hecho en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Perú y en diversos países. Sí se puede influir, sí se puede impactar, sí se puede evitar que el Estado haga una serie de cosas o que se reoriente su funcionamiento, en especial en los programas sociales. Avanzamos. Quinto, para influir, proponer y realizar vigilancia a los estados debe conocerse el tema de inversión en infancia. Hay que conocer el tema, tener una formación básica dentro de la institución. Vamos a ver más adelante que también un camino es ese conocimiento institucional y alianzas y acuerdos con otras instituciones. Porque en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no bastan declaraciones principistas o generales. Es necesario avanzar en lo que nosotros llamamos políticas públicas de gestión. Sigamos. Razón sexta. Hay experiencias en muchos países de resultados concretos a favor de los niños en el tema de inversión en infancia. Sí se han logrado resultados tangibles, verificables.
Un trabajo que nosotros queremos hacer es recoger, sistematizar y compartir estas experiencias. De lo que nosotros conocemos, México, Salvador, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, entre otros, tienen resultados concretos. Hay experiencias concretas, verificables, como gusta hablar ahora. Razón séptima. No es razón o disculpa no tener recursos, proyectos o financiamiento para asumir el tema. Se puede hacer mucho sin mayores recursos. Algunas instituciones dirán, no me financian estos proyectos para esta actividad. Bueno, en parte hay algo de razón, porque tocar el bolsillo de los estados, de las empresas, es un tema complicado. Supone cierto grado de trabajo de tipo político, porque en la distribución de los recursos del Estado hay una lucha, hay un conflicto. Asisten todos los sectores sociales y económicos buscando una parte. Y los niños no tienen voz. Y sí debe haber un nuevo actor, deben tener interlocutores que planteen que haya recursos para los niños. Octavo, se puede participar y obtener logros concretos en el proceso de formulación, aprobación y ejecución de los presupuestos. Hay que señalar que el proceso de presupuesto toma no menos de 24 meses. Un año antes de ponerse en marcha los presupuestos, se empiezan a aprobar las cadenas presupuestales, se fijan los techos, se establecen y definen los presupuestos por resultados. Y en cada una de estas etapas se puede influir y se pueden lograr. Pero hay que conocer cómo es el proceso. Tenemos materiales y en uno de los videos se plantea cuándo, qué y a quién influir en el proceso presupuestal para mayores y mejores utilizados recursos para los niños. Razón 9. Se puede evitar, limitar y lograr medidas a favor de los niños en épocas de crisis, emergencias o programas de ajuste económico. Muchos países tienen programas de ajuste. Ahora en el año 2025 tenemos el caso de Argentina, por ejemplo. En Perú fue muy grande, muy importante al inicio de los años 90. Los niveles de pobreza fueron gigantes, aumentaron, se eliminaron servicios, programas, y hay programas de ajuste o de crisis. Ahora con las guerras, con los problemas o con la pandemia, los estados redistribuyen los recursos y en esa situación, en ese proceso, hay que intervenir. Y se pueden lograr limitar que haya efectos negativos, retrocesos, y por el contrario, medidas de tipo positivo. Avanzamos. 10. Se pueden obtener recursos y destinarlos de las ampliaciones o reformulaciones presupuestales. Es conocido ya que una cosa es, o una situación es la aprobación de los presupuestos y otra cosa es el gasto. En general, en todos los países, entre 5 y 7% de los presupuestos no se gastan, no se ejecutan. En otros casos hay montos mayores, por problemas de burocracia, por problemas de conflictos entre quienes reciben los recursos, juicios, etc. Y en el transcurso del año se hacen cambios presupuestales, se redefinen, se reformulan. En ese momento se pueden obtener recursos que se dirijan para los niños y se pueden financiar programas y proyectos completos.
pero hay que estar presente y no dejar que los ministerios de economía, la burocracia y a veces los parlamentos decidan sobre estos recursos. Sigamos. Razón 11. Se pueden limitar, derogar medidas o políticas públicas que afectan a los niños. Por ejemplo, subir los aranceles a las vacunas. Por ejemplo, utilizar las escuelas como almacenes cuando hay programas de emergencia, hay inundaciones, sequías, terremotos. O se puede limitar la venta de medicinas genéricas, o simplemente no se respetan. Es decir, sí se puede limitar, derogar e impedir que afecten a los niños y que se retrocedan en sus derechos. Sigamos. Razón 12. Razón 13. Se pueden obtener recursos directos para todas las organizaciones que trabajan por los derechos de los niños. Hay un conjunto de mecanismos para hacerlo. Por ejemplo, tercerización que hace el Estado, la experiencia de Colombia, en caso de Perú, para programas de capacitación, programas de salud, diversos programas que pueden ser realizados, ejecutados y a veces muy eficientemente por parte de las organizaciones diferentes al Estado. 14. La propia experiencia de los programas y proyectos pueden ser la base para la formulación y sustento de políticas públicas de inversión en infancia. Eso supone que la intervención que se tiene puede ser repensada como la base para proponer políticas públicas. Hay múltiples experiencias. Por ejemplo, la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica fue desarrollada por instituciones de la sociedad civil y sirvieron de base para programas a favor de los niños. Eso supone un cambio en la visión por parte de las instituciones. Hacer lo mismo, solo que con un sesgo muy particular. Razón 14. Se pueden proponer y lograr el funcionamiento de instancias de encuentro y coordinación entre organizaciones públicas y privadas que trabajan por los derechos de los niños. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado en 158 países esta orientación. Espacios de encuentro permanente entre Estado y sociedad civil, inclusive instituciones del Estado que no hablan entre sí. Solo el encuentro, solo el intercambio de información tiene impactos altamente positivos a favor de los niños. Y los costos son pequeños. Una reunión mensual de todas las instituciones con un café. En Perú desarrollamos una experiencia de este tipo que se llamaba CIPAN, con la Universidad del Pacífico de los Jesuitas. Razón 15. Se pueden reformular los programas o proyectos o acciones propias como base para proponer políticas públicas. Es decir, ajustes de nuestra intervención que permitan la formulación de políticas públicas o proponerlas. Hay otro conjunto de razones y queremos regresar a este en blanco que es la razón 12. La Convención de Derechos del Niño. El comentario general 19 establece las obligaciones mínimas fundamentales que los estados deben financiar, deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, y deben establecer programas de prevención y protección a la infancia. Este argumento, esta razón, no es de tipo
económico, sino de derecho. Una de las cosas que hay que hacer es definir cuáles son esas obligaciones mínimas fundamentales. Con ello tenemos entonces 15 razones. Si asumimos el tema, si este paquete de argumentos nos convence, ¿qué puedo hacer? Y le proponemos 6 temas. Incluirlo en su visión institucional, en su reflexión. También, si se puede, en su misión. Eso supone, y proponemos que se debe capacitar a no menos de 2 personas por institución, porque si una se va, queda otra y hay continuidad. 2. Definir un punto focal institucional o responsable del tema, que es quien coordina, quien se informa, quien participa de otras instancias. No es una recarga muy importante de trabajo, pero sí tiene que haber un punto focal. La tercera, si es posible tener una línea de intervención en el tema, es decir, promover directa y explícitamente el tema de inversión en infancia e incidir. 4. Establecer alianzas o acuerdos con instituciones que trabajan en el tema. El tema de inversión en infancia supone cierto nivel de conocimiento técnico específico. Si la institución se capacita o capacita en lo básico, como en este taller, los temas más especializados pueden ser desarrollados por terceros, por universidades o por consultores. Entonces, este establecimiento de alianzas y acuerdos es muy importante. Caso de Colombia, caso de Perú, Paraguay es ilustrativo. Otra línea de intervención es apoyar y aportar a aquellos que trabajan permanentemente en la incidencia política. Es decir, debe haber un grupo especializado que trabaje el tema. Y las instituciones lo que pueden es apoyarlos y si se puede, aportar algo de recursos. Gota a gota se llena el vaso, decimos nosotros. Y 6. Diseñar y proponer políticas públicas en base a la propia experiencia. A veces muchas instituciones no saben el potencial que tiene el trabajo que hace, como de la atención directa, la oferta de bienes y servicios, se puede saltar a políticas públicas. Hay experiencias interesantísimas de este salto en muchísimos países. Bueno, queridos amigas y amigas, esperamos que este video los llame a la reflexión, a tomar una decisión. Como siempre, sus amigos de SAS, Servicios de Apoyo y Asesoramiento y Soporte, en base a su experiencia de talleres de asistencia técnica en América Latina, ha desarrollado este taller. Un saludo de su amigo Jorge Oroza. Hasta pronto. Ya saben, nos pueden escribir para mayor información o para aportar. Y nos gustaría contar con su experiencia. Podemos conversar para hacer pequeños videos de su experiencia. Hasta pronto. No perder la esperanza, el sentido positivo y el buen humor. Un saludo.